Muy buenas tardes, estimado auditorio. El día de hoy, con un gran honor, el estar ante ustedes en este panel inaugural, la importancia de las asociaciones de docentes en la formación de ciudadanos. El Colegio Mexicano de Docentes de Ciencias de la Naturaleza, el Ambiente y la Tecnología AC y sus socios fundadores les agradecen su presencia en este importante evento. Es un honor contar con la presencia del doctor José Sarucán Kermex, la doctora Julieta Fierro Goldman, el doctor Manuel Gilantón y la doctora Glinda Irazoque Palazuelos. Todas y todos ellos, un extraordinario panelistas de alto nivel, comprometidos con la naturaleza, el ambiente, la tecnología y la generación del conocimiento. En este extraordinario marco, me permito comentar la mecánica del panel. Estaremos cada uno de los panelistas en una primera ronda hasta por 20 minutos. En un segundo momento, 5 minutos por panelista responderán a las preguntas del público que nos sigue a través de las redes sociales. Dispongámonos a disfrutar este gran evento inaugural de Colmenat. Si me permiten, voy a presentar la reseña de nuestro primer panelista, que en esta ocasión será la doctora Julieta Fierro Guzmán. La doctora Julieta estudió física y astrofísica en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es una gran investigadora que ha realizado estudios sobre la composición química de la materia interestelar. Ha desempeñado una labor destacada como divulgadora de la ciencia. Ha escrito libros y artículos, dictado conferencias y participante en programas de radio y televisión, y ha creado la Expociencia. Fue presidenta de la Comisión de Educación de la Unión Astronómica Internacional, directora de divulgación de las ciencias de la UNAM, de la Academia Mexicana de Profesores de Ciencias Naturales y la Asociación Mexicana de Museos de Ciencia y Tecnología. Actualmente se desempeña como investigadora del Instituto de Astronomía y profesora de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Imparte cursos a distancia en nivel 3 en el Sistema Nacional de Investigadores. Entre sus obras de la doctora destacan Cómo acercarse a la astronomía, el universo y las estrellas, la familia del Sol, las nebulosas planetarias, la evolución química del universo, Fronteras del universo, la astronomía de México, la búsqueda de la vida extraterrestre y Einstein, un científico de nuestro tiempo, Cartas astrales, un romance científico de tercer tipo, Galileo y el telescopio, Newton y la luz de las estrellas, astronomía, nuestro mundo. La doctora Julieta Fierro ha sido galardonada con distintos premios como el Kepler Rover de la Asociación Astronómica del Pacífico, la medalla Primo Robis del Centro de Astrofísica de Trieste, premio de divulgación de la Academia de Ciencias del Mundo, medalla de oro, premio Centro de Astrofísica Teórica, premio latinoamericano de las ciencias, medalla al mérito ciudadano de la Asamblea de Representantes, la medalla Benito Juárez de Sor Juana Inés de la Cruz, la medalla de la Asamblea Legislativa al reconocimiento Flama de la Universidad Autónoma de Nuevo León, la medalla de la Sociedad Astronómica de México. La doctora es ícono y leyenda de América. Ha recibido los doctorados honoris causa del CITEM, de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y de la Universidad Autónoma Benito Juárez, Oaxaca. 5 escuelas llevan su nombre. Con ustedes, dispongámonos, y tiene la voz la doctora Julieta Fierro Goldman. Bienvenidos todos y todas. Hola, muchas gracias. Qué pena que leyeron ese currículum tan largo. Disculpen. No.
Voy a compartir pantalla. Espero que pase. Si no pasa la proyección, por favor, díganme. Bueno, pues estoy encantada de estar con ustedes. Soy Julieta Fierro y estoy muy feliz de compartir este gran momento. Gracias a quienes crearon esta gran agrupación. Yo voy a hablar sobre la importancia de las asociaciones de docentes en la formación de ciudadanía. Soy Julieta Fierro, ahí está mi correo, es fácil, julieta@astro.unam.mx. Lo voy a repetir, julieta@astro.unam.mx. Si tienen alguna duda que tenga que ver con las estrellas, no dejen de escribir. Bueno, lo más importante, desde luego, es felicitarlos y darles las gracias por invitarme a este proyecto tan importante, Colmenat, que es una iniciativa necesaria. Y además el logo se parece al telescopio James Webb, con lo cual estoy todavía más complacida. Pues mi opinión es que la educación es fundamental para el bien de México. Si educamos bien, bueno, el premio Nobel más reciente en economía, pues mostró cómo cada año de educación de calidad en promedio genera un 7% más de bienestar en la persona que estudia. Es decir, es importantísimo recibir educación de calidad y cada año de educación va a valer la pena. Así es que este esfuerzo que está haciendo Colmenat es fundamental. Las asociaciones de docentes son muy importantes porque permiten trabajar en equipo. Permite conocernos, comentar lo que hacemos, fortalecernos. Y la innovación moderna viene de la cooperación, de estos grandes grupos que aportan ideas. Un ejemplo trivial es el New Yorker, una revista norteamericana, y cada semana publican un cartón, pero no tiene pie el cartón. Dejan que el público opine. Y muchas veces los cartonistas consideran que la opinión del público es mucho mejor de lo que a ellos se les hubiera ocurrido. Es decir, estos grupos de personas trabajando y compartiendo ideas al mismo tiempo pueden generar cosas muy relevantes. Y por eso es tan importante que haya asociaciones de docentes. Al menos en mi caso particular, la educación me ha salvado. Los momentos más difíciles de mi vida, muchos de ustedes los han tenido seguramente peores que los míos, pero la educación siempre ha estado de mi lado y me ha dado fortaleza y bienestar. Así es que estoy muy complacida de esta nueva asociación. Como saben, ahorita más que nunca, porque no solamente estamos saliendo de una pandemia, sino nos enfrentamos a una posible guerra, invasiones, a repetir historias dolorosas de la humanidad. Yo creo que las personas educadas pueden reflexionar y tomar mejores decisiones que lanzarse a una batalla que nada más produce sufrimiento. Bueno, yo pienso que es muy importante la creación de Colmenat porque muchas veces los docentes se sienten aislados. Están frente a grupo, tienen ideas, tienen dificultades, pero sobre todo en comunidades pequeñas se sienten muy solitos. No tienen retroalimentación, no saben si lo están haciendo mal o bien. Y desean aprender y también desean compartir con otras personas sus prácticas docentes y también quieren tener contacto directo con los especialistas. Aunque hay cursos de actualización para maestros en línea, muchas maneras que la CEP ha inventado para fortalecer al magisterio, el que los docentes puedan platicarnos a los investigadores sus ideas, sus dificultades, y nosotros los escuchemos,
hace que podamos llevar a cabo nuestras labores de mejor manera. Porque Colmenar es una fuente de redes que vincula a muchas personas diferentes. Por ejemplo, podríamos crear entre todos una revista electrónica de libre acceso, donde escribamos todos. Ahora ya se puede, ya podemos compartir nuestras prácticas docentes y leernos y aprender los unos de los otros. Podemos tener conferencias y mesas redondas a distancia. Y siempre es bueno escuchar la opinión de otras personas y sobre todo entrar en contacto con las otras personas que han resuelto los problemas. Y por supuesto podemos tener congresos. En mi experiencia, los investigadores solemos tener congresos muy a menudo, discutimos nuestras ideas, nos conocemos, establecemos contactos, pero para los docentes no siempre es posible esta situación. Y cuando hemos ido a congresos donde estamos todos juntos, nos enriquecemos todos. Yo recuerdo de jovencitos que después de ir a un congreso de maestros, estando ellos aislados en algún pueblo remoto y después de haber viajado 2 días para llegar al sitio del congreso, se iban fortalecidos y deslumbrados y con ganas de seguir haciendo un buen trabajo y dándose cuenta lo valioso que es lo que hacen. Es decir, necesitamos continuar fortaleciendo al magisterio. Es decir, así como los investigadores tenemos agrupaciones donde compartimos nuestras ideas, pues tenemos que tener reuniones donde los profesores más experimentados y los jóvenes entren en contacto. Pues yo creo que gracias a Internet esta asociación puede incorporar una enorme diversidad de docentes de todo el orden, de incorporar experiencias, formar estudiantes críticos con con conocimiento actual y conocimientos de habilidades más modernas. En el pasado, pues los docentes eran quienes tenían el conocimiento. Teníamos que ser como enciclopedias. Ahora ya no. Ahora el conocimiento está al acceso de todos. Ahora las nuevas habilidades son a pensar, resolver problemas. Y pues esto es algo que podemos compartir. Y yo creo que este es un gran momento para la educación. Así, mejor momento, no habíamos tenido esta oportunidad por esta nueva iniciativa de la UNESCO. La UNESCO acaba de crear un instituto de educación de por vida. La idea es que la educación para la vida sea un derecho humano, que cada persona aprenda a aprender por gusto, lo que sea. Pero si uno sabe que puede aprender, ya tiene abiertas todas las posibilidades. Se trata de que la educación básica sea híbrida. Es decir, que vamos a tener acceso a la educación presencial, que obviamente es la ideal, pero podamos integrar conocimientos en línea en nuestra educación, fortalecerla. Vamos a suponer un alumno de una universidad Benito Juárez. Pues tal vez todas las materias que quisiera tomar no las puede tomar porque su universidad es pequeña. No es como las grandes universidades que lo que ofrecen es conocimiento universal, de ahí su nombre. Pero este alumno podría tomar cursos en línea que organizaban otras universidades y aprender lo que él quiera, lo que haga falta. Todos vamos a tener que actualizar, porque el conocimiento está cambiando muy rápidamente. Y de hecho, muchos de nosotros nos vamos a tener que reinventar, porque las ofertas de trabajo van a cambiar. Así es que es necesario que nos sigamos educando. Y sobre todo, las personas adultas tenemos que tener acceso a la cultura universal. Y por eso es tan importante este instituto de UNESCO, Institute for Lifelong Learning, y es una gran oportunidad para Colmenar que las plataformas que creen puedan incorporarse a esta plataforma, porque hay 640 millones de hispanohablantes. Así es que tenemos un mundo de posibilidades para incorporar nuestro nuevo conocimiento.
Por supuesto que para que haya educación moderna necesitamos que haya conexiones de Internet. Pero yo soy convencida que las agrupaciones de docentes pueden intervenir con las autoridades educativas para mostrarles cómo comunidades pequeñas han podido tener acceso a Internet organizándose, teniendo paneles solares, haciendo diferentes negociaciones para que puedan estar enlazados. Ahora, yo creo que también es una gran oportunidad para la divulgación de la ciencia, que es a lo que yo me dedico, es parte de la educación informal. Los niños todos nos hacen preguntas y no tenemos por qué saber todas las respuestas. Pero el hecho de pertenecer a Colmenat nos pone en contacto con los investigadores que pueden ayudarnos a conseguir la información y el conocimiento en ciencia que necesitamos para satisfacer la curiosidad de nuestros chiquitos. Pues yo le deseo muchísimo éxito a Colmenat. Muchísimas gracias por su atención. Pues estas han sido unas palabras muy puntuales de la doctora Julieta Fierro, con esa emoción que la caracteriza y con una invitación a que sigamos conformando este gran sueño que es Colmenat. Gracias, doctora. Sobre todo destaca algo importantísimo, esta creación del instituto que está creando la UNESCO como un espacio para aprender y esa parte importantísima de reaprender como docentes. Excelente, y le agradecemos siempre su puntualidad en este momento. Gracias, doctora. Estimados colegas que nos siguen a través de las distintas redes sociales, los invitamos para que nos sigan, nos formulen sus preguntas y puedan en su momento los ponentes tener las respuestas. Continuamos. Continuamos con nuestro programa y para nosotros es un placer, de veras, encontrarnos esta tarde también con otro ponente de un gran nivel y comprometido sobre todo con las situaciones ambientales. Me refiero al doctor José Sarucán Kermes. Bienvenido, doctor. Si me permite rápidamente dar una reseña que igual como se ha dicho, su sola presencia nos fortalece como equipo a Colmenat. Si eso es así, ahórrese la presentación para tener más tiempo. Bueno, adelante con el doctor José Sarucán. Es su tiempo, pero más sin embargo queremos decirle que tenemos dentro de su palmarés, dentro de su currículo, grandes distinciones del doctor José Sarucán, distinguido investigador emérito del Colegio México, premio de Semina Mutum por la trascendencia de los estudios ecológicos, fue galardonado con la medalla John S. Phillips, el más alto reconocimiento otorgado por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y los Recursos Naturales. La Cámara de Diputados le otorgó al doctor Sarucán medalla al mérito cívico Eduardo Neri y fue nombrado miembro titular de la Academia Mexicana de Ciencias y de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Además, se le otorgó el Premio Nacional Maligini y le fue otorgado el Premio Nature Serve a la conservación por su tema, la experiencia en biología de plantas y ecología, la tutoría de estudiantes en su extraordinaria dedicación al servicio público. La verdad, un gusto, un placer tener con nosotros a un gran conservador del medio ambiente, un gran ecólogo. Bienvenido, doctor José Sarucán. Gracias, muy amable. La primera cosa que tengo es agradecer la invitación de Colmenat para estar aquí con ustedes. Lamento que estuve 15 minutos en el aire en algún lugar en el flojisto sideral tratando de entrar. Llegué antes que Manuel Gil estuviera aquí, que Julieta llegara y que Glendes estuvieran, pero no había manera de ni que me vieran ni me oyeran, o sea que lo lamento mucho, pero quiero realmente felicitar a los fundadores de Colmenat
varios de los cuales tuve la oportunidad y el gusto de encontrarme con ellos personalmente en las oficinas de Conavio, y agradecerles la invitación por estar aquí, tener el gusto de estar con colegas queridos de hace mucho tiempo, como Julieta, como Manuel, y también como la maestra Glinda Irasaki. Mi propósito aquí, aparte de celebrar la existencia de Colmenat, es ofrecerles y hacerles ver a los profesores de ciencias naturales que existe, como en muy pocos otros países quizá, una enorme cantidad de materiales realmente de primer nivel, listos para ser utilizados con sus alumnos, pero también mucho material para sus alumnos. Voy a hacer una muy breve revista de esto porque realmente es un volumen enorme de este material que debo decir desafortunadamente la SEP no ha sabido utilizar adecuadamente, a pesar de que se los hemos ofrecido reiteradamente, no nada más ahora, sino también en el pasado. Pero antes de eso, yo quiero ver si no tengo los mismos problemas que tuve para entrar, para presentar unas cuantas transparencias. Voy a tratar de abrir mi... Ups, no. Momento. A ver. Dios, nunca sé cuál hay que hacer primero. Tiene que compartir pantalla, doctor. Es lo que ya lo hice, pero ahora no. Y ahora elija su archivo, su presentación. Ya está la cosa. Si abres tu presentación. Ya la abrí. Ya, entonces donde dice compartir pantalla debe haber varias ventanas. Pícale. Ahí está ya, ¿no? ¿No está? No. Oh, Dios, esto es... No te angusties, José, te esperamos. No me angustio, nada más me preocupo, pero... Pero te esperamos con mucho gusto. Sí, no hay prisa, doctor. No hay prisa, pero Quizá José Luis... A ver, alguien está interviniendo. Se me hace que el host te puede ayudar. No, es desde mi... Eso hice, luego apreté justamente donde está el cursor para que se abriera. Y debe de aparecer un recuadro en la esquina. Ya está. Bravo. Lo lograste. Algunos milagros de estos ocurren a veces. Muy bien. ¿Te puedo decir algo, José? ¿Perdón? Te puedo decir algo. Si bajas en tu PowerPoint, hay abajito una como lupita. Ahí está ya, perfecto. Ya está completo todo, perfecto. Listo. Es que las imágenes se estorban unas a otras, lo siento mucho. Yo quiero empezar esto con una referencia a algo que cada vez va a ser más, ha sido muy importante y cada vez lo va a ser más, en mi opinión. Y es esta cuestión, estos términos que se refieren a la ciencia ciudadana, que está ahora más que nunca en el pasado, las posibilidades de involucrar a la sociedad en el quehacer de la obtención de información para proyectos de diferentes naturalezas está realmente más abierta que nunca. Y no solo a unas cuantas personas, sino desde luego con la limitación del acceso al Internet, tener una computadora o un teléfono inteligente o cosas de este tipo.
pero nunca antes había habido tal posibilidad de participación social en la generación de información para diversos proyectos científicos. Y hay que, siempre los que nos hemos interesado en la comunicación de la ciencia, Julieta es un magnífico ejemplo y sabe este lema de una ciencia para la sociedad. Yo creo que ahora estamos más bien en otra tesitura, que es la de una sociedad en la ciencia, involucrada en la ciencia, compenetrada con el trabajo de hacer, de generar nueva información, de contribuir al avance de la ciencia. La ciencia ciudadana tiene, bueno, realmente se genera claramente en el inicio de la ciencia establecida, institucionalizada o moderna, a fines del siglo XIX, y empieza a generar realmente información muy importante. En el siglo XIX, o al finales ya, los científicos empezaban a hacer no nada más curas metidos a hacer ciencia para poder, o científicos metidos a cura, más bien, para poder tener un sostén de su vida, de comer y de dormir, para poder hacer ciencia, sino ya instituciones que contrataban o que admitían a científicos para tener proyectos y funcionar propiamente como tales en una institución a lo largo, con larga visión de su trabajo. La ciencia ciudadana se ha dado y se va a dar aún más. Se empezó a dar en arqueología. Astronomía es un caso clarísimo. Julieta no tiene la menor duda de esto. Los vigilantes más importantes en nuestro planeta, de todos los objetos celestes que se pueden acercar peligrosamente a nuestro planeta, son justamente gente amateur, científicos sociales o es decir, gente de la sociedad metida a la ciencia, que hacen ciencia ciudadana. Pero ahora se puede hacer mucho más, no nada más en estas áreas que están ahí marcadas, sino en muchas otras. Yo diría que hasta en la medicina, en la agricultura, en algunas de las ciencias sociales, etcétera, que ya se prestan a que la gente participe a obtener información que nunca los expertos, los científicos, los que se han entrenado a esto, estarían en números suficientes para ver esos fenómenos, primero en su magnitud global y segundo en sus interacciones interdisciplinarias. Y esto es una de las cosas que a mí me parece muy importante. Y no se requiere gran cosa para esto. Realmente el elemento más importante para que una persona funcione como un ciudadano de la ciencia o un científico ciudadano es una capacidad de observación aguda. Y punto. No necesita de grandes aparatos, no necesita de grandes instrumentos, sino más que nada una gran capacidad para observar, para notar, para inquirir en el entorno del fenómeno en el que está trabajando. Pero además el hecho es que estas personas que trabajan en ciencia ciudadana no trabajan aislados. Muchos, la mayoría de ellos, por lo menos es el caso en México en algunas áreas, trabajan conectados con proyectos científicos dirigidos por académicos que están en una institución y que van contribuyendo con ellos al mayor volumen de información, de análisis de toda una serie de fenómenos. Estos voluntarios, que son realmente la mayoría, son gente que lo hace por el gusto, por el gusto enorme que encuentra en la indagación de un fenómeno
puede ser una cuestión astronómica, puede ser algo como, por ejemplo, buscar fósiles en algunas áreas importantes o ver la naturaleza viva en su entorno. Juegan realmente un papel muy importante. Y, por ejemplo, en el caso de la historia natural, aunque esta ciencia ciudadana se hizo antes en otras áreas, como la astronomía, hay grandes grupos que han ayudado a obtener información que de otra manera sería imposible hacerlo con los científicos profesionales, vamos a llamarlos, con los que están en las instituciones que se dedican a esto en universidades, institutos científicos, etc. Bueno, el primer ejemplo que hubo de esto fue el censo de Navidad de aves en Estados Unidos en 1900, en el que miles de personas, 13,000 personas en Canadá y más de 55,000 en los Estados Unidos salieron el día después de Navidad con sus binoculares a hacer conteos de los números de individuos en las diferentes especies, a juntar toda esa información y a empezar a tener una idea del tamaño de las poblaciones de aves en ambos países. Eso hubiera sido imposible con los ornitólogos, aunque en ese tiempo había muchos menos de los que hay ahora, pero tampoco se puede hacer ahora porque es la observación de grandes fenómenos que requieren de grandes datos y de grandes cantidades de información en un área muy grande que es imposible cubrir para los científicos profesionales, vamos a llamar. En Gran Bretaña se inició esto mismo unos años después y se ha expandido a una red nacional de biodiversidad en el que la gente está ahí metida. Es este mismo censo de Navidad de los Estados Unidos. Y se ha ampliado también a cuestiones que tienen que ver con cambio climático, como lo decía, conservación o restauración de ecosistemas, etc. Y monitoreo, por ejemplo, de poblaciones de aves. Esto no podría darse si no es con la participación social. Y es una participación social, desde luego, filantrópica, pero además inteligente, porque tantos pares de ojos ven mucho más que los de uno solo científico en algún lugar haciendo observaciones de este tipo. Entrando en esto, en México hemos empezado a recopilar toda la información que existía. El interés de conocer la naturaleza en México, desde luego, se va hasta antes de la colonia en nuestro país, pero en la formalización de esto y el que haya acceso a toda la gente empezó realmente por allí de mediados del siglo XIX, un poco antes probablemente. Desde luego tenemos médicos como Francisco Hernández y muchos otros que fueron, o Mociño, que fue quizá el naturalista más importante de su época, que generaban información que luego mucha de ella fue almacenada en museos, en herbarios, y que han sido cuidados por algunas instituciones. La taxonomía, y voy a llamar taxonomía más bien la sistemática, tienen una historia muy larga en México y está mucho más distribuida que cualquier otra de las ciencias, por lo menos hasta muy recientemente, que nada más se hacía en el área metropolitana de México. Muchos estados tenían estos reservorios científicos, museos, herbarios, etcétera, que se cuidaban con penurias y con problemas, pero que estaban ahí. El hecho es que alrededor del final de los 80s, principio de los 90s, hubo la posibilidad de tener los recursos para empezar a juntar toda esta información que estaba en gavetas, que solamente los especialistas podían ir por ella, sistematizarla, ordenarla y ponerla en bases de datos consultables por cualquier persona desde cualquier lugar, no nada más de México, sino del mundo.
Entonces, todo ese volumen de información acerca de México, uno de los 4 países megadiversos del mundo, empezó a abrirse a acceso a la sociedad. No había esto antes, por un lado porque no había habido el interés, por otro lado porque no existía la tecnología para hacerlo, pero ahora lo tenemos. Y está abierto esto para todos los sectores sociales de México, desde los pequeños, como en esta página que es México, el País de las Maravillas, y está ahí la liga para entrar. Yo voy a dejar esta presentación con los colegas de Colmenat para que la distribuyan si quieren. Es información pública, así que encantado de que la puedan tener, de tal manera que quienes tengan interés puedan ingresar a estas ligas. Y desde hace unos 10 años, el sitio ya está abierto para que se pueda bajar a las computadoras, es decir, que la gente no tenga necesidad de una conexión de internet una vez que bajó la información y la pueda usar en cualquier momento en que quiera. Se ha distribuido en tabletas de la SEP, cuando se usaban tabletas. Todas las tabletas tenían toda la información de Conavio, que además se ponía al día tan rápido como se ponía al día toda la información de Conavio. Desafortunadamente, esa forma de acceso a la información, pues ahora está en veremos, si no parada. También lo distribuimos a través de la Fundación Únete a varios estados de la República que ya lo tienen y que lo usan permanentemente en las escuelas. Y las actividades con escuelas han sido realmente muy grandes. Es decir, trabajar con los chicos en las escuelas, no nada más que tengan la información en una computadora, en una tableta, sino trabajar con ellos, por ejemplo, en el establecimiento de jardines para polinizadores, en el cual hay todo un protocolo de qué hacen con esto, las observaciones que toman, el subirlas a la página de Naturalista, que es la página más grande de conformación, de información de la naturaleza con la sociedad que existe en cualquier otro país del mundo. Se crearon materiales también, no nada más en el español, sino también en lenguas indígenas que fueron mandadas a la Dirección de Educación Indígena de la SEP. Por lo menos 1 o 2 años esto se distribuyó, después ya no sabemos qué ha pasado con esto. Y finalmente, el hecho de que mucha gente no conoce las plantas, las flores, las mariposas, las lagartijas, las aves de los lugares donde viven. Ahora es posible para cada municipio del país sacar una guía automáticamente de todos los organismos que están registrados para ese lugar, o incluso poblaciones en algunos casos, pero los municipios todos lo tienen y pueden llevarse en un teléfono portátil, móvil, de tal manera que uno lleva ya en la mano una guía de los anfibios, de las aves, de los árboles, etcétera, que sirve realmente para poder conectarse con la naturaleza de una manera en que no se podía hacer antes en México, y el costo de hacer tantas guías para tantos municipios impresas obviamente es enorme, y esto permite que cualquier persona con un teléfono de estos inteligentes pueda tener ahí su guía para los organismos. Y esto es espléndido porque se puede usar para los chicos en las escuelas. Los maestros pueden ser guías de sus alumnos para aves, por ejemplo, si lo que les interesa son aves o mariposas o árboles o lo que sea. Termino haciéndome una pregunta con estos 2 pequeños que están aquí. Uno profundamente metido en su teléfono inteligente, el otro
viendo y conociendo un ave que tiene en las manos. Y uno se preguntaría, bueno, ¿quién está mejor conectado? Porque hay una conexión en ambos casos, clarísima. Y la respuesta que yo daría es ambos. Ambos podrían estarlo, especialmente si combinamos el contacto con la naturaleza con la nueva tecnología. Y esto es dable hacerlo. El Conavio les ha ofrecido, yo por mi conducto, a los fundadores de la nueva asociación Colmenat, todo el material que es gratuito y accesible para cualquier persona, para los maestros, para los alumnos, pero también para entrenar y para capacitar maestros en estas áreas, de tal manera que realmente se vuelvan hábiles y conocedores de las materias y del material que enseñan a sus alumnos. Termino con esto agradeciéndoles mucho su atención y les ruego que disculpen los tropezones para poder entrar a la sesión de hoy. Muchas gracias. Gracias al doctor Sarucán, con un diálogo fresco, con una invitación a que seamos parte de ese acervo que pone a disposición de los profesores interesados en ciencia en Conavio. Nos remarca una sociedad en la ciencia, es decir, detonar una ciencia ciudadana con ecología, biodiversidad, ecosistemas, conservación y participación social. Comenta, los científicos trabajan en colaboración. Gracias por sus palabras, doctor José Sarucán. Estimados colegas de las distintas regiones del país, Colmenat, en sus finalidades, establece generar efectivamente espacios de reflexión, discusión y encuentros académicos entre los distintos niveles educativos de docentes de ciencias del país. Colegas que siguen esta transmisión de Colmenat, los invitamos para que sean parte de este colegio y juntos generemos espacios de análisis, de estudio, de divulgación del conocimiento científico. Me permito presentar al doctor Manuel Gil Antón, y si me permiten su reseña en un momento del doctor Gil Antón. Es licenciado en Filosofía por la Universidad Iberoamericana, maestro en Ciencias Sociales con la especialidad en Sociología. Es doctor en Metodología y Teoría de la Ciencia por el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados, el CINVESTAF. Ha sido profesor e investigador en instituciones de educación superior públicas en México desde hace 40 años. 30 años en la UAM, 20 años en la unidad Capozalco y 10 en la unidad Iztapalapa. Y los 10 más recientes en el Centro de Estudios Sociológicos del Colegio México. Es integrante del Sistema Nacional de Investigadores desde el 90 y a partir del 2010, ubicado en el nivel 3 con nombramiento vigente hasta el 2034. Entre sus recientes colaboraciones profesionales, el doctor Gil Antón es secretario de la mesa directiva de la Asociación Mexicana de Estudios de Educación Superior. Además, integrante del grupo de investigación sobre la docencia en metodología de la investigación social, integrante del Seminario de Educación Superior en la Universidad Nacional Autónoma de México, ha participado en la red de investigaciones académicas, tiene publicaciones de libros como La configuración de la profesión académica en México, Cobertura de la educación superior en México y Otros retos y perspectivas. Con ustedes, el doctor Manuel Gil Antón. Muchas gracias, Luis. Iba a decir, doctor Linda, a ver, maestra, ¿no? A ver, Julieta, José, Linda, José, Julieta, en el orden que ustedes quieran, es un gustazo estar aquí. Y sobre todo, da mucho gusto, porque creo que estamos ante la presencia de lo que sería el futuro de una verdadera reforma educativa. Yo creo que es de ese tamaño el asunto que tenemos entre manos. Y es un
enorme gusto que me hayan invitado. Entonces, bueno, Julieta, Linda, José saben montones de cosas sobre su tema. Yo no, yo soy sociólogo y me interesa mucho la educación. Entonces, no están ustedes para saberlo, ni yo para contarlo, pero estaba en Oaxaca y estaba en una plática, una conferencia, algo así, y había un maestro que se me quedaba viendo y como que me calaba un poco diciendo, ¿no? Al final no sé qué es lo que le convenció, pero me invitó un mezcal. Y como ustedes saben, un mezcal no se le niega a nadie. A nadie. Es absolutamente... Ese sí es el único dogma científico, Julieta, que hay que sostener a toda costa, ¿no? Y si no, tequilita. Bueno, y me invitó a un mezcal, fuimos a un barecito y me dijo, oiga, y de veras, yo las cosas más importantes que he aprendido sobre educación las he aprendido con profesores y profesoras de la escuela básica. Y me dijo, oiga, quiero solicitarle que algún día escriba un artículo, porque el verdadero problema educativo en México es la ortopedia pedagógica. La misma cara que está poniendo José. Yo dije, ¿qué hubo? ¿No? O sea, ¿qué está diciendo este hombre, no? Y le dije, oiga, Silvino Villarreal es su nombre, y le dije, ¿me puede decir de qué va? Y entonces él con muchísima paciencia me dijo, mire, la ortopedia pedagógica consiste en lo siguiente, ¿no? Nosotros, como profesores y profesoras, hemos sido formados, llegamos con nuestras piernas y nuestros brazos y nuestros cuerpos completos a estudiar normal, y poco a poco nos ponen aparatos ortopédicos que no necesitamos, pero que nos hacen caminar de una manera determinada. Con el tiempo aprendemos a usar esos aparatos ortopédicos, ¿no? Y cuando llegamos a los salones, lo que tenemos es que llevar esos aparatos ortopédicos y no nos los podemos quitar porque se nos han atrofiado las piernas. Y si no los quitamos, súbitamente se rompen. Y le dije, ¿y cómo qué? Entonces me dijo, mire, llega un maestro a clase, se sienta se pone la tarima en el escritorio, dice, abran su libro en la página 82. La actividad que se va a desarrollar es esta, se hace así, y dice, y nuestro trabajo, maestro, está siendo operar planes de estudio ajenos. Es decir, nosotros somos operadores de un currículum nacional que del Bravo al Suchiate supone que se tiene que enseñar lo mismo, a la misma hora, por el mismo canal y del mismo modo. Me parece una idea sumamente potente, porque lo que él decía es, o nos zafamos de estos aparatos ortopédicos para poder caminar, fortalecer nuestras piernas y movernos en el salón, innovar, no fuera de lo que manda la Constitución o un currículum amplio nacional, pero sí, pues hombre, usar nuestra gran virtud que podría ser, si así se concibe, que los docentes y las docentes son quienes están especializados en algo que es muy difícil, que es crear ambientes de aprendizaje. Porque como dice Piaget, nadie enseña nada, solo aprende el que aprende. No hay modo de enseñar, bueno, sí, mis lentes, miren, se los enseño, pero es decir, enseñar así, no hay, no, solo aprende el que aprende. Entonces, la docencia tiene una densidad intelectual, que a diferencia de lo que decía Bernard Shaw, se dice que decía que el que sabe hace y el que no sabe enseña, hay que ir con Aristóteles y decir, el que sabe hace, el que entiende enseña, ¿no? Si el que entiende puede producir esos ambientes de aprendizaje. Entonces, cuando a mí
les voy a poner la liga, porque yo le dije, no lo tengo que escribir yo, Silvino, lo tienes que escribir tú, ¿no? Y lo escribió. Y entonces, al final de las intervenciones, voy a poner la liga, porque no nos distraigamos, y se la llevan ustedes a su casa, y leen al autor, a uno de los mejores pedagogos que he conocido, Silvino Villarreal, profesor de Oaxaca, de escuela básica, ¿no? Entonces, él decía, no hemos aprendido a caminar por nuestra cuenta. Estamos operando como si fuéramos los ejecutores, ¿no? Y el gran reto para la reforma educativa, o las reformas educativas, dice, es a partir de la reducción de los aparatos ortopédicos, o si quieren ustedes, de cortar los hilos de las marionetas en las que el poder central concibe al magisterio, ¿no? Para poder caminar, para poder diseñar, para poder aprender, para poder compartir con otros fracasos y éxitos en el proceso de generar ambientes de aprendizaje, pues para ello es muy importante orientarnos por ahí. Dice, no es el único problema que tenemos en el magisterio, tenemos muchos. Corrupción, hay todo lo que usted quiera. Pero un problema central es ese, ¿no? Dice, porque si no logramos hacer eso, vamos a seguir con la inercia de la ortopedia, que a lo que conduce es a que la escuela mexicana genera personas que saben responder, pero que no saben preguntar. Y la pregunta surge, una buena pregunta, si es seria, surge de una duda sobre el conocimiento que se tiene. La duda es la base de la crítica, y la crítica es la raíz de la ciudadanía. Si nosotros queremos pasar de un país de beneficiarios a un país de ciudadanos, a un país en que haya, como dice José, una ciudadanía científica, a un sitio en el cual la educación, como decía Julieta, genere ciudadanos, genere gente que pregunte, genere personas que sepan hacer un análisis crítico y lógico, ¿no? Ese día el país cambiará la educación, pero no lo va a hacer desde la estructura del titiritero, lo que yo llamo el logro pedagógico, al que Paz llamaba el logro filantrópico, ¿no? A ese centralismo brutal en el cual desde el centro se dice de Sonora a Yucatán, no use sombreros Tardán, que el anuncio que los que somos mayores nos acordamos de la hora exacta, sino de Sonora a Yucatán, a las 3 de la tarde, todos los niños de este país, de tal grado, van a ser suma de fracciones de 2 elementos. Oiga, pero si en ese momento una niña perdió a su padre y llega triste, hay que cambiar la dinámica de las cosas. Es decir, ¿por qué tenemos que decir la página 82 todos? ¿Y por qué tenemos que decir la actividad que hay que hacer en la que dice el libro? ¿Y por qué tenemos que mandar la evidencia, la foto, para que se suba a la nube y de la nube se vaya a donde estaba José tratando de entrar? Que era el flojisto cibernético, ¿no, José? ¿Quién sabe dónde? Sin ninguna utilidad. Entonces, esta idea es, a mi juicio, la que Colmenat está rompiendo. La docencia es de tal importancia y de tal densidad intelectual hacerla bien, que requiere hacerla, como decía Julieta, en ambientes de colaboración, es decir, en ambientes colegiados, como colegas, no como operadores de un programa aislado, cada uno, cada una en su aula siguiendo un programa. Entonces, una de las cuestiones por las cuales yo estoy muy contento de esta invitación es porque este colegio que se hace porque los profesores de este campo del saber han decidido quitarse la ortopedia pedagógica y compartir fracasos, éxitos, alternativas
el mejor seminario al que yo he ido en mi vida se llamó el Seminario de la Ignorancia. Y el compromiso no era llegar a exponer algo que supiéramos, sino llegar a exponer algo en lo que no hubiéramos atinado y que nos... ¿no? Yo llegué un día diciendo, di la mejor clase de mi vida sobre el tipo ideal de Weber, y el profesor que había seguido en esa clase me dijeron, sí, tus alumnos dijeron, ¿qué se está metiendo, Manuel? Porque dio la clase, estaba feliz y se fue, y no entendimos nada. Es decir, la docencia, para que funcione, yo creo que requiere un trabajo colegiado. Y Colmenat lo que propone es colegiarse, hacer colegas a quienes tienen la responsabilidad y la vocación para adentrar a niños y niñas en el aprendizaje de la importancia, entre otras cosas, del medio ambiente. Un día estaba, creo que en la peña de Bernal, y había un bote de basura que decía, ayúdanos a conservar el medio ambiente, porque la otra mitad ya no la acabamos, ¿no? Que con mucha gracia decían la otra mitad, el medio ambiente, entonces la otra mitad ya nos la echamos por no andar cuidándola. ¿Cómo hacer para que la escuela produzca, y la educación en México genere, no personas que respondan, sino personas que pregunten? Pasa, a mi juicio, por soltar al magisterio para que, de acuerdo a sus saberes específicos, que son variables, pero a su capacidad pedagógica, que don Andoni Garris decía, no es mejor maestro el que sabe, el que domina el contenido de toda su disciplina, sino el que tiene ese dominio absoluto de toda su disciplina. No te hace buen maestro o buena maestra. Lo que te hace buen maestro o maestra es tener el dominio del contenido pedagógico de lo que hay que enseñar. Y ese contenido pedagógico no es saber. Ese contenido pedagógico es un oficio, un arte, una ciencia, un saber hacer que en colegio, entre colegas, podemos mejorar mucho. Yo creo que Colmenat nos está dando un ejemplo a tantos que estamos o bien colgados de la marioneta de la SEP o colgados de nuestras carreritas individuales en el SNI. Corre y corre para publicar. Ya muy pocas veces nos juntamos para pensar juntos algo. ¿Por qué? Porque es contra el mercado. Porque perdemos tiempo para publicar. Cuando tenemos en la universidad el más grande conjunto de profesores y profesoras amateurs que deberíamos de ser formados por los profesores y profesoras muy buenos de las normales, que nos enseñaran qué es lo que hay que hacer para ser buenos docentes, porque nos contrataron por nuestros títulos, sin pasar por un escrutinio de si teníamos alguna idea de cómo generar ambientes de aprendizaje. Yo creo que Colmenat lo que propone es eso, colegiar, y yo creo que con la riqueza de materiales que hay, con la experiencia de investigación, reuniéndose con quien sea, ¿no? Creo que van a poder en el amplio margen del currículum de las ciencias biológicas, de las ciencias ambientales, de todo esto, de las sociales, en mi caso, ojalá hubiese también colmenas de profesores de sociales, ¿no? Pues van a poder compartir fracasos y éxitos en la generación del ambiente que dijo, no somos griegos. Nosotros cuando un niño o una niña aprende no dice eureka, dice, órale, eso es el aprendizaje. No es repetir como un eco lo que yo digo y ponerle 10 al que lo repite más parecido que yo. Aplaudo esta iniciativa porque creo que apunta a la gran transformación del sistema educativo mexicano. Hoy descansa sobre estructuras de control laboral o sindical. Están los consejos técnicos escolares, pero ni siquiera en los consejos técnicos escolares los profesores y profesoras hacen la agenda. La agenda la manda la Secretaría. Es una agenda ajena, ¿no? Mañana hay
consejo, ¿no? No hay CTE nacional, ¿no? Bueno, termino diciéndoles esto. Los que tenemos algo, yo llevo 40 años trabajando porque empecé desde chiquito, no crean que porque ya esté muy mayor, no, todavía no, pero porque uno está mayor el día previo a su velorio. Pero a lo que me refiero es a que cuando era niño oía hablar de las consultas del IEPES, y el IEPES era el Instituto de Estudios Políticos y no sé qué, del PRI, que hacía consultas para el plan quinquenal. Les hablo de hace mucho. Y he sido testigo de miles y miles de consultas, asambleas, foros, etcétera, para la reforma educativa. No, el sitio donde se pueden generar las reformas educativas que requiere este país son los espacios colegiados de las maestras y los maestros que se reúnen para diseñar formas alternativas, pedagógicas, didácticas e imaginativas, usando todos los materiales disponibles, para que, con base en el conocimiento acumulado, tengan la capacidad de comprender y, a partir de la comprensión, preguntar, y de la pregunta, criticar, y de la crítica, exigir en vez de pedir. Colmenat es un ejemplo del futuro. Es copernicano el cambio. Juéguensela así, créansela así, ¿no? Se lo dice alguien que está entusiasmado con estar aquí y con la educación del país. Ptolomeo decía que la Tierra estaba en el centro y el Sol giraba, ¿no? Era geocéntrico, ¿no? Y entonces, pues, la SEP hacía el papel del Sol girando, y el magisterio estaba quieto, ahí le va, ahí le va. Copérnico dice, no. Vamos a hacer que el Sol, el sistema heliocéntrico, sea el centro del sistema, y ese centro va a ser el magisterio, y la SEP va a girar para dar apoyo a los proyectos del magisterio, no para que el magisterio apoye los programas de la SEP. Eso, no tienen idea qué importante es. Lo que está ocurriendo es algo muy promisorio. Porque yo quisiera decirles, y aquí están Julieta, José, Linda, José Luis, pues, los intelectuales más importantes de cualquier sociedad moderna no somos los que pertenecemos al Sistema Nacional de Investigadores. Nuestra chamba es importante, tiene sentido, claro, pero los intelectuales más importantes de México son las profesoras y los profesores de la escuela básica, porque son los que a partir de su trabajo bien hecho, y necesitamos un chorro de autocrítica, porque la responsabilidad de ser los intelectuales más importantes del país pasa por reconocer que pues, no siempre le echamos ganas, pero estructuralmente, desde el punto de vista de la sociología, el trabajo que hacen los profesores y profesoras de la escuela básica es apoyar, digamos, coordinar el proceso mediante el cual construimos nuestras estructuras cognitivas que nos van a permitir aprender durante toda la vida. Es decir, el magisterio mexicano es el que con su trabajo construye el talento social y puede construir un disque talento social que es el servilismo y el diga usted, o pueden construir a ciudadanos preguntones, a ciudadanos que sepan y digan, critico porque es mi derecho. Ubicar ahí la actividad del magisterio implica que el magisterio se organice de otra manera, que no sea la sección sindical, que es necesaria, pues, pero está en la lógica laboral, o la sección, etcétera, está en la lógica del control laboral, pero del lado de la burocracia. Es la independencia de esas dos ligas y la independencia de los hilos de la marioneta o la ortopedia, la que de manera colegiada nos va a permitir que estalle el talento del magisterio
Es muchísimo más difícil lo que están intentando ustedes de ser marioneta, ¿eh? La marioneta está tranquila, la menea. Ustedes están abriendo una cosa muy promisoria, pero que va a costar mucho trabajo. Bienvenida esa decisión por la libertad. Esa cuesta más, pero esa nos va a transformar. Muchísimas gracias por invitarme. Gracias al doctor Gil Antón, un espléndido mensaje. Habla de la ortopedia pedagógica y bueno, la parte de hacer ciudadanos reflexivos para generar mejores aprendizajes. Todo ello de manera colegiada para poder compartir entre pares las prácticas exitosas. Comenta que las reformas solo se dan desde el interior del aula, desde la voz de los profesores, y los verdaderos intelectuales son los profesores de aula. Gracias al doctor Gil Antón por sus palabras en este momento tan necesarias. El colegio es una asociación civil incluyente que pretende convertirse en la voz y en el eco de los docentes del país, en el cuidado de la naturaleza, el ambiente y la tecnología. Todos juntos somos Colmenat. Me es grato presentar a nuestra anfitriona y presidenta del colegio, la doctora Glinda Irazoque Palazuelos. Ella es ingeniera química de profesión de la Facultad de Química de la UNAM. Tiene distintos diplomados, como el programa de apoyo en la actualización del personal de docentes en la UNAM. Cuenta con una maestría en físico-química otorgada por la Facultad de Química de la UNAM. Una segunda maestría en investigación en la didáctica de las matemáticas y de las ciencias experimentales, otorgado por la Universidad Autónoma de Barcelona, España. Además, tiene un doctorado en didáctica de las matemáticas y las ciencias experimentales, otorgado por la Universidad Autónoma de Barcelona en España. Cuenta con un vasto experiencia profesional porque ha sido presidenta de la comisión dictaminadora de la Facultad en Estudios Superiores en el campus Cuautitlán. Fue electa representante de tutores en la Facultad de Química ante el Comité Académico de la Maestría en Docencia para la Educación Superior. Además, presidenta de la Comisión Dictaminadora de la Facultad de Estudios Superiores, Campus Cuautitlán. Miembro de la Comisión Dictaminadora del Colegio de Química de la Educación Nacional Preparatoria. Es evaluadora del seguimiento del Fondo Institucional del Fomento Regional para el Desarrollo Científico del CONACYT. Responsable del diseño de planes y programas de estudios de la reciente reforma en química en secundaria y ciencias naturales en primaria para la educación básica en el nuevo modelo educativo aún vigente de la Secretaría de Educación. Ha publicado 12 libros relacionados con las temáticas de química y de física, enfocados a secundaria, a docencia y a divulgación. Innumerables artículos en revistas nacionales e internacionales, capítulos de libro. Es traductora, asesora en diseño curricular y responsable académica en distintos proyectos. Además, cuenta con divulgaciones como asesora académica de cursos de divulgación científica, coordinadora de química en el proyecto Centro de Laboratorio para la Juventud en la UNAM, integrante del grupo de asesores para el diseño de proyectos del Museo La Luz, integrante del grupo de asesores responsable del diseño de la Sala de Química Museo Universum de la UNAM, es conferencista de la Academia Mexicana de Ciencias, ha impartido 150 conferencias a nivel nacional, ha participado y presentado numerosas investigaciones educativas en distintos congresos nacionales e internacionales. Con nosotros, la doctora Glinda Irazoque Palazuelos. Muchas gracias, José Luis. Bueno, voy a compartir pantalla. Ustedes me dicen, por favor, si es que se ve. Permítanme un momentito. No sé si estoy compartiendo todavía, ¿no, verdad? Ahí, No. Ahí va. Ahí está. Están viendo
Ahora, déjenme ver. ¿Sí? ¿La están Ahí viendo está. ahora? Sí. Así está. Ahí, ¿Sí? bien. Perfecto, perfecto. Bueno, querida Julieta, querido José, Manuel, los que estamos de pláceme somos nosotros. Estamos honradísimos, honradísimos con estos amigos que nos abrazan y que nos dan la bienvenida que ustedes nos acaban de brindar. Muchísimas gracias. A lo largo de la presentación trataré de hacer comentarios de ustedes porque hemos coincidido en varias de las ideas y por supuesto nos han enriquecido y estamos tomando, todos los socios fundadores estamos tomando notas de sus sugerencias y recomendaciones. Muchísimas gracias. Bueno, el Colmenat nace precisamente porque un grupo de colegas de varios estados de la República coincidiendo en que lo mejor de la vida es el servicio a la sociedad, decidimos juntarnos para abrir este espacio. Y la pregunta sería, ¿por qué un colegio mexicano de docentes de ciencias de la naturaleza, el ambiente y la tecnología? Y la primera respuesta que surge es, pues, ¿por qué no existe? No lo tenemos en México. Es más, no hay, como bien decía Julieta, hay colegios de expertos, ¿no? De arquitectos, de ingenieros, pero de docentes, cuando los docentes son los profesionistas más importantes de este país. No hay. ¿Por qué de ciencias de la naturaleza, el ambiente y la tecnología? Pues porque coincidimos con esas áreas del conocimiento y son fundamentales para entender el mundo en el que vivimos. También de eso estamos convencidos. Y la otra respuesta sería, bueno, pues para promover y propiciar una educación científica de calidad. ¿Para qué? Pues para los niños, para el ambiente y la naturaleza, como bien decía José, para la ciencia misma, para poder entender no solo de qué manera, cómo se está desarrollando y evolucionando la pandemia, entender cómo se generan las guerras y cuáles son los objetivos ocultos en este tipo de acciones. ¿Qué es una educación científica de calidad? Nos preguntamos, ¿cómo se promueve? Y creemos que uno de los puntos importantes es enseñar un aprendizaje teórico, práctico, funcional. ¿Qué quiere decir esto? Aprender a construir conocimientos científicos. Y es el docente el que propicia esta construcción en los estudiantes. ¿Cómo se producen y aceptan los conocimientos científicos? Todos los que hemos llevado cursos de ciencias, en algún momento de nuestras vidas, debiéramos de entender cómo es la naturaleza de la ciencia y cómo se generan nuevos conocimientos. Los científicos lo que hacemos todo el tiempo es resolver problemas. Y resolver problemas no solo de las preguntas que surgen en nuestras investigaciones científicas, sino resolver problemas de la sociedad. También una educación científica debe generar actitudes positivas hacia la ciencia y su aprendizaje. Aquí es muy importante lo que comentaba Julieta, esto de la divulgación científica. Es muy importante tener, aun cuando es educación informal y no formal en las escuelas, tenemos que generar muchas más propuestas de educación científica en todas las áreas del conocimiento. Educación de calidad también implica crear conciencia de los problemas de la humanidad y del papel que la ciencia juega en ellos. Y también, ¿por qué no?, generar una disposición a la acción sociopolítica democrática que pueda mejorar la situación social y que nos haga ciudadanos mucho más conscientes de lo que sucede a nuestro alrededor. Y en todo esto, el docente es el actor principal, ¿sí? Es el actor principal para mejorar la calidad de la educación. Fíjense, en el aula se conjugan tres elementos: el docente,
los estudiantes y los conocimientos que se gestionan. Pero el que propicia todo el ambiente de aprendizaje dentro de ese punto geográfico es el docente. Es el docente el que tiene esa tremenda responsabilidad. Y desafortunadamente, en los últimos años, su formación y actualización ha sido deficiente y mal planificada. Como decía Manuel hace un momento, estamos como marionetas obedeciendo los designios de las secretarías de educación del país, ¿sí? Y nos lanzan al ruedo sin tener información de cómo desarrollar habilidades de pensamiento científico y de cómo, me da mucho gusto que haya sacado a este ruedo el nombre de Andoni Garritz. Creo que es uno de los didactólogos más importantes que ha tenido este país. Y hablaré de didactología, más que de pedagogía, ¿no? De didáctica específica. Tampoco sabemos los docentes cómo desarrollar nuestro conocimiento didáctico del contenido, ¿no? O pedagógico del contenido, como muchos lo conocen. Eso es lo que Colmenat quiere propiciar. Sí, grupos de colaborativos de discusión docente, donde identificando nuestras necesidades entre pares, logremos diseñar propuestas que le llevemos a las secretarías estatales y federales encargadas de las políticas públicas educativas. ¿Qué precisamos los docentes entonces para impartir una docencia de calidad? Fíjense nada más, una locura, y esto nos lo dice un gran investigador docente de España, que se llama Daniel Gil. Dice, solamente, primero, conocer la materia y enseñar. Eso, sine qua non. Todos los que nos dedicamos a la docencia tenemos que ser expertos en lo que enseñamos. Pero también conocer y cuestionar el pensamiento docente espontáneo. Los docentes también tenemos lo que se llama en la jerga de investigación educativa concepciones alternativas, que son conceptos mal construidos o deficientemente enganchados en el conjunto ideológico de los docentes. Adquirir conocimientos teóricos sobre la educación científica. ¿Cómo nos hacemos docentes? Criticar fundamentalmente la enseñanza habitual. Saber preparar actividades. Saber dirigir la actividad de los alumnos y además saber evaluar. Si para algo sirve la evaluación, no es para reprobar a los estudiantes o para que nos reprueben a los docentes cuando nos evalúan las instituciones educativas. Si para algo sirve evaluar, es para corregir el camino. La evaluación evalúa la propuesta de enseñanza del docente y le da elementos para mejorarla en su próximo actuar. Cuando nos evalúan a los docentes, no debiera de ser un arma punitiva, sino debiera de ser de dar elementos para proponernos cursos de actualización docente y propuestas de aprendizaje. Y además, con todo esto, todavía nos piden hacernos investigadores de nuestra propia práctica docente, no investigadores de laboratorio y de los cubículos de todos los institutos del mundo. No, tenemos que hacer investigación de nuestra propia práctica docente. ¿Para qué? Para poder identificar todo este material que José nos acaba de poner a la disposición y que pondremos inmediatamente en nuestra página, lo prometemos, y también nos reuniremos con quien tengamos que hacerlo en la Secretaría de Educación para promover su uso adecuado. Pero ¿cuál es el uso adecuado de todos estos materiales que están en la CONAVI? Pues tenemos que estudiarlos de manera colegiada para poder usarlos fructíferamente en la construcción del conocimiento de nuestros estudiantes de todos los niveles educativos.
Se necesita para ello, pues, promover en el docente una actitud crítica hacia el proceso educativo y su relación con el ambiente. Propiciar la actualización disciplinaria y didáctica de los docentes en cada una de sus disciplinas. No es lo mismo diseñar actividades para la enseñanza de la física que para la enseñanza de la biología. Las preguntas que nos hacemos los químicos son muy diferentes a las preguntas que se hacen los físicos o los biólogos o los ecólogos. Tenemos que hablar de didácticas específicas. Acercarles nuevas metodologías y propuestas que faciliten la construcción del conocimiento de las y los estudiantes. Propiciar la formación de grupos académicos interdisciplinarios. Si algo nos ha enseñado la pandemia, no solo es brindarnos la oportunidad de estar ahora reunidos todos nosotros en distintos estados de la República y en distintos lugares, nos ha permitido relacionarnos distintas disciplinas para poder diseñar diseñar métodos didácticos útiles en el aula que nos permitan entender qué es el coronavirus que nos está atacando ahora. ¿Por qué usar esas mascarillas o cubrebocas, como quieran llamarles? Porque lo único que hay que entender es que eso es un filtro. Y es un filtro en ambas direcciones. Y los filtros, pues, son técnicas de separación de mezclas. Eso lo hemos estudiado todos desde la secundaria, ¿no? Y tenemos que fijarnos en el tamaño de poro, ¿no? Y el tamaño de poro tiene que ser lo suficientemente pequeño para que el SARS-CoV-2 no pase ni de fuera hacia adentro, ni de dentro hacia afuera. Y para eso la información que debemos de tener es que el tamaño del SARS-CoV-2 es alrededor de 100, un promedio de 100 nanómetros. Esa información la deberíamos de manejar todos nosotros. Y también, como ya los conferencistas que me antecedieron bien lo mencionaron, crear espacios adecuados para la discusión colegiada. ¿Qué pretendemos en Colmenata? Pues miren, muchas cosas. Le haremos caso a Julieta para meternos a e indagar qué podemos hacer con este instituto que acaba de crear la UNESCO. Trataremos de generar, no solo de usar los materiales que están disponibles, sino de generar nuevos que se adapten mejor a las condiciones de cada uno de los grupos de docentes en nuestros estados. Queremos llegar, si algo queremos hacer, es darle carácter nacional a este colegio y dejarnos de centralismos. Y carácter nacional que cubra todo el país, los sitios más alejados de las grandes ciudades, no solo quedarnos en las grandes ciudades, como generalmente sucede. Queremos llegar a ser una institución que agrupe a los docentes de ciencias de la naturaleza, del ambiente y la tecnología, así como investigadores que desempeñen su labor en cualesquiera de los niveles educativos del país, estén o no estén en servicio activo. ¿Para qué? Precisamente para lo que decía Manuel en algún momento, queremos ser órgano asesor de las autoridades educativas del país. Queremos cambiar esa flecha. Queremos ahora nosotros, con las propuestas que generemos de manera colegiada, acercarnos a las secretarías de educación, tanto federales como estatales, para trabajar hombro con hombro en el diseño de nuevas propuestas educativas. Queremos construir espacios de reflexión, discusión y encuentro académico en el análisis de estas nuevas propuestas para la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias de la naturaleza, el ambiente y la tecnología. Y sin lugar a dudas, propiciar la actualización y la profesionalización de los docentes. Si algo es necesario, es la profesionalización docente en este país. Entonces, estos son nuestras grandes metas. Efectivamente, sabemos que no es algo fácil, pero también sabemos que contaremos con todos ustedes. Y eso nos reconforta.
fomentar actividades de intercambio académico, espacios de convivencia, no solo convenciones y congresos, foros, reuniones que permitan encuentros entre docentes que nos permitan reflexionar sobre la enseñanza y el proceso de aprendizaje de nuestros estudiantes. Y por supuestísimo, promover una cultura científica y tecnológica en nuestro país. El pertenecer a un colegio como Colmenat, sin lugar a dudas, nos dará prestigio. Generará sentimientos de pertenencia e identidad con nuestra profesión. Favorecerá el trabajo colaborativo. Identificará objetivos, metas e intereses comunes entre nuestros pares. Promoverá el apoyo en la satisfacción de nuestras necesidades en el aula. Compartiremos experiencias exitosas. Hay muchas experiencias exitosas en este país, en los distintos estados, pero estamos silenciados, no tenemos sitios donde compartirlas, mejorarlas, probarlas y publicarlas, ¿por qué no? Fortalece también la academia y nuestros deseos de superación. Todo esto queremos propiciar con la formación de Colmenat. Y como presidenta del colegio, yo no puedo terminar nuestra plática y nuestro panel sin agradecerle a Josefina, a Lolita, a José Luis, a Iradier, a Javier, a Carlos, que son mis compañeros socios fundadores. Les agradezco infinitamente porque sin ustedes Colmenat no hubiera nacido. Y hoy nació. Estamos festejando eso. Muchísimas gracias. Excelentes y emotivas palabras de la doctora Glinda Irazoque, presidenta de Colmenat. Muchas gracias por puntualizar y por arropar este gran proyecto y por liderarlo. Donde comenta la doctora Glinda Irazoque, el docente es el actor principal para mejorar la calidad educativa. Falta una mayor formación y actualización planificada y hacia allá se direcciona Colmenat. Debe existir profesores conocedores de la materia, que adquieran conocimientos científicos, deben saber preparar actividades y deben de saber evaluar de manera formativa. Excelente la emotiva comentario y charla de la doctora Irazoque. Antes de entrar con las preguntas del público, interactuar con algunas de ellas, son muchos los seguidores y muchas las preguntas que nos están haciendo desde las redes que le están dando seguimiento a esta excelente panel de Colmenat. Quiero de manera así muy rápida, algunos de ellos, del maestro Araiza de Chihuahua. Dice, qué preciso y preciosa la afirmación del doctor Gil Antón, planes y programas de estudio únicos para los diferentes niveles de educación básica diseñados a nivel central. Nos tratan por igual a los que somos diferentes. El maestro José Osorio Guzmán, muy atinada la reflexión del doctor en el sentido que hace falta transformar las formas de enseñar la ciencia. Asimismo, atinada y solidaria la intervención del doctor José Sarucana al proponernos ese gran reservorio de materiales de Conavio. Muchas gracias por ello. Al doctor Gil Antón, los profesores de la comunidad debemos de crear condiciones para los alumnos para que aprendan en base a ello. La maestra Laura Gardea, excelente plática. La creación de Colmenat, diseñar cambios necesarios, quitar viejos esquemas, excelente. Hay un comentario del doctor Francisco Barnés, donde felicita de manera muy puntual a los 4 panelistas. Dice, mis queridos amigos, brillantes docentes y excelentes divulgadores de la ciencia. Gracias al doctor Barnés y bueno, pues a todos los que han estado interactuando con este panel tan interesante. Quisiéramos pues de manera muy puntual hacer los siguientes referencias o las siguientes preguntas. Le preguntan a la doctora Julieta Fierro, pregunta para la doctora Julieta Fierro.
¿Qué estrategias se pueden implementar para poder generar un auténtico diálogo de saberes entre la ciencia, otras áreas del conocimiento y el conocimiento no científico? Pues ahora tenemos tantas posibilidades. Una es reuniones de discusión, pequeños grupos y plantearnos un problema y entre todos opinar al respecto. Y eso va a abrir pues nuevas ventanas, nuevas preguntas, nos va a asociar, igual hacemos proyectos en conjunto, encontrando respuestas o decidiendo hacer un proyecto nuevo. Yo creo que grupos de personas son los que funcionan mejor. Muchas gracias a la doctora Julieta Fierro. Es una pregunta para el doctor José Sarucán. ¿Cómo hacer ciencia sin recurrir a la tal llamada comunidad científica? Bueno, habría que definir qué es lo que se quiere decir por hacer ciencia. Si ciencia es la generación de nuevo y original conocimiento basado en el que ya existe, en el conocimiento universal, bueno, no dudo que podría haber algunos individuos, mujeres, hombres, capaces, con la capacidad suficiente como para no tener que ser miembros de esa comunidad científica. Pero es como tratar de entrar a un edificio desde del cual uno no ha formado parte y pretender estar en el último piso sin haber pasado por los otros de alguna manera. Yo creo que este no es el punto importante. El punto importante es qué tanto puede los ciudadanos, la sociedad civil, involucrarse en la generación de nuevo conocimiento que es útil para todos, que sirve a la solución de problemas que nos afectan a todos y que por lo tanto no nada más es su aporte de información en este sentido, sino el hecho de que ellos mismos se involucran y aprenden de lo que significa crear nuevo conocimiento porque participan en él. Y esto pues nos genera los mejores defensores posibles a la ciencia y a los científicos y a las instituciones que es en ciencia de una serie de sujetos que no creen en la ciencia, que piensan que es una actividad superflua, que no hay necesidad de eso porque otras formas de conocimiento, voy a llamar menos formal, sirven de la misma manera. Yo creo que esto justamente es lo que organizaciones como Colmenat están directamente tratando de imbuir en sus miembros, los miembros del colegio, pero también fundamentalmente en sus estudiantes, en sus alumnos, que realmente vean al universo que les rodee, la parte social, la parte natural en la que viven y que la entiendan y que la puedan valorar y la puedan conservar y la puedan mejorar. Muchas gracias al doctor Sarucán. Le hacen una pregunta al doctor Gil Antón. ¿Cómo hacer ciencia si la investigación y formación científica solo invita a ser docente y o investigador? No entendí muy bien. ¿Me puedes decir otra vez, José Luis, la pregunta? Sí, cómo no. ¿Cómo hacer ciencia? ¿Cómo hacer ciencia si la investigación y la formación científica solo invita a ser docente y o investigador? Bueno, me da la impresión que el investigador se dedica a intentar, cuando le da a uno bien, porque yo me concibo un albañil de la ciencia. O sea, hay señores que cambian el mundo, ¿no? El profesor Newton cambió toda la historia. No, yo soy más
he disfrutado muchísimo la vida intentando empujar 2 milímetros lo que se sabe sobre la educación, ¿no? Entonces, cuando le preguntaban a José sobre la comunidad científica, yo recuerdo que aprendí, cuando estudié ahí en la Flaxo, un señor Merton que dijo que la ciencia se caracteriza por ser un conjunto de escépticos metódicos. O sea, la chamba del científico o del investigador, es estudiar mucho del tema que le interesa, porque si no inventamos el libro negro, ¿no? Entonces, ya sabiendo qué se ha estudiado al respecto con la ayuda de nuestros profesores, etcétera, ubicar una zona en la cual no creemos que la respuesta sea satisfactoria, o vemos un hueco, un hoyo negro, en el que hay que ver por dónde se está yendo la comprensibilidad de algo. No sé, eso del hoyo negro ya me va a regañar bien Julieta, porque tiene razón, pero lo que yo quiero decir es el investigador o investigadora son personas formadas para ser escépticos y poner en duda lo conocido. La ciencia no es la única forma de conocimiento. El arte, hay muchas otras. Pero la ciencia tiene una característica a diferencia de las otras, y es que tiene que hacer el máximo esfuerzo por ser sometida a la crítica de los que sí saben de eso. Y eso nos garantiza, en la medida de lo posible, aproximarnos un poquito más a lo que nunca vamos a llegar, que es a la verdad. Pero sí vamos a irnos aproximando poco a poco. Entonces, yo diría, para ser docente hay que tener una capacidad muy semejante a la del investigador. Hay que dudar de lo que uno mismo hace y de lo que uno ha hecho, como decía Glinda, para junto con los demás colegas, tratar de entender cómo mejorar. Yo propondría, Glinda, es que si pueden, metan en los estatutos que además de hay que hacer congresos para conocer experiencias exitosas. Sería fantástico que hicieran un congreso para compartir fracasos, para que las personas relatemos cómo intentamos algo y no nos salió, y que sobre la reflexión del error surjan alternativas. Espero haber contestado. Gracias al doctor Gil Antón. A la doctora Julieta Fierro le preguntan, ¿considera usted que la pandemia haya puesto de relieve la necesidad de impulsar la alfabetización científica en nuestro país? Sí, por supuesto, Glinda puso un ejemplo buenísimo. Y para que vean cómo es la ciencia, voy a contraatacar su idea de las mascarillas. Ella dijo que había que comparar el tamaño de la tela con el tamaño del virus. Yo le diría que no, que el virus es mucho más pequeño y atraviesa cualquier tejido. Que el chiste es que no atraviesen las gotitas de saliva o de sudor que llevan los virus, que se queden pegadas en la tela y evaporen y entonces se muere el virus. Y las mascarillas que realmente protegen, lo que tienen son campos magnéticos. Es increíble. Entonces la gotita se queda pegada en la superficie porque la gotita tiene polaridad eléctrica. Entonces se queda pegada en la mascarilla, evapora y el virus ya no está ahí. Entonces el chiste es la gotita. Entonces así funcionamos los científicos. Linda no está ofendida conmigo porque le dije, oye, yo creo que no tienes razón. Está contenta. Y el debate es lo que construye la ciencia. Y seguramente Pepe va a decir que ninguna de las dos teníamos razón. Porque pues no va a decir, miren, el biólogo aquí soy yo, y ustedes no tienen idea de lo que es un virus, ni se muere o no, si está seco, el problema es la grasita que tenga o yo qué sé. Entonces, el debate científico es eso, es compartir, colaborar, conocer, integrarnos, y por eso aplaudo a Colmenar,
porque lo que queremos es eso, interactuar y crecer los unos con los otros. Por favor, Pepe, di que no tuve razón. Esta pregunta es para nuestra presidenta Glinda Irazoque. No, me Colmenar? encanta. Bueno, déjame nada más comentarle a Julieta que acepto el reto, encantada de la vida, y escribámoslo, ¿no? Y también invitemos a José. Me encanta, claro, por supuesto. Yo puedo ser el conejillo de Indias. No, tú vas a participar también, Manuel. Pero no tengo idea. José iba a decir algo, está bien divertido. ¿Cuál era tu posición, José? Tenías apagado el micrófono. Te dejamos. Perdón. Sobre las gotitas. Que tú no, lo que digo es que con... los virus no están solos y su alma, si es que tienen, flotando en algún medio. Están en un contexto, en un ecosistema, no es ecosistema, en una sustancia que seguramente son las gotas de saliva o de moco o lo que sea que estamos expeliendo, particularmente cuando se tose o cuando se estornuda o cosas de este tipo. Y esas son las que se atoran. Y entonces el bicho se muere cuando estas gotas se secan, porque no tienen capacidad de resistir esas condiciones por sí solos. No es como si tuviera una serie de municiones en el pulmón y que al toser las expele las municiones solas. Es un medio, ¿no?, que contiene a los bichos que nos afectan, ¿no? Es lo que yo le decía a Glinda, que no importaba el tamaño del virus, sino el tamaño de la gotita y que no entre por la malla. Y por eso estas que tienen campo magnético son ideales, por la polaridad. ¿Sí? Y yo puedo aportar que por eso cuando me pongo la mascarilla me da toques. Porque tiene polaridad. ¡Claro! Y otro aporte, no use calcetines en vez de mascarilla. Bueno, interesante la charla, la verdad, muy amena, pero aparte muy certera. Doctora Irazoque, ¿qué rol puede jugar el Colmenar en estos momentos de cambios curriculares en la educación básica del país? Ya nos comentó algo Manuel Gilaltón, pero igual, doctora Irazoque. Bueno, pues no solo estamos saliendo en el momento preciso por esta recomendación de Julieta del Instituto de la UNESCO, estamos saliendo también en el momento preciso en que nuestro país abrió foros para la discusión de los nuevos planes y programas de estudio en la educación primaria, secundaria y de bachillerato tecnológico y general. Así es de que, por supuesto que debemos de conformarnos, lo comenté en alguna de las diapositivas, debemos de conformarnos con el apoyo de todos los colegas en un grupo que sea asesor y le acerque propuestas que representen de mejor manera las necesidades de los docentes mexicanos, de los distintos niveles educativos y de las distintas asignaturas. Así es de que, por supuesto, que estamos puestos para ese análisis. Gracias. Hay infinidad de preguntas que las tenemos y les haremos llegar vía correo electrónico a nuestros panel de lujo. Por el tiempo, pedirles que vamos a tratar de cerrar el evento, no sin antes agradecer por parte del Consejo Directivo, los socios fundadores de Colmenat. De veras, aplaudimos, agradecemos a este extraordinario panel, por supuesto al doctor José Sarocán Kermes, a la doctora Julieta Fierro, al doctor Manuel Gilaltón y claro a nuestra presidenta, la doctora Glinda Irazoque Palazuelos. Y por supuesto a todos los que nos están siguiendo, a todos los invitados a esta gran fiesta, gracias por su apoyo, porque esto nos unifica como un colegio incluyente para coadyuvar precisamente en la formación, actualización y profesionalización de los docentes de ciencias en el país. Quiero hacer un alto en el camino para
decirles que hoy, el día de hoy, 24 de febrero, celebramos dos grandes acontecimientos maravillosos, extraordinarios. Primero, el nacimiento de Colmenat, que nos sentimos honradamente, y por supuesto, el onomástico de la doctora Julieta Fierro aquí presente. O sea, dos momentos extraordinarios este 24 de febrero del 2022. De veras nos sentimos muy congratulados por esta parte que aquí en este momento ya aparece el pastel. Y bueno, gracias a todos ustedes. Bueno, yo le pediría a todos los asistentes, José Luis, sí, podríamos adelante. pedirle a todos los asistentes que abren sus micrófonos y cantemos las mañanitas. El rey David, hoy por ser día de Día de tu santo, te la cantamos aquí. Despierta, Julieta, despierta. mira que ya amaneció. Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Yo canté y apagué el micrófono para no echarte a perder el cumpleaños, Julieta. Oiga, José Luis. Bueno, le soplas a la velita, le Sí. soplamos todos. Sí. A ver, Sí. Sí, feliz nacimiento, Colmenat. No, en el COVID tienes que soplar así. No, pero este no se contagia. Bueno, Venga, venga. Vamos. La una. Dos, Dos, tres. tres. Bien. Bravo. Felicidades, Bravo, Julieta. excelente. José Luis, perdón. Sí, por Manuel, interrumpir. adelante. Es que Adelante. hay varias personas que en el chat que yo alcanzo a ver dicen que quisieran saber cuáles son las posibilidades de afiliación, cómo se afilia Sí. a Colmenat. ¿Por qué no aprovechan para las personas decírselos, ¿no? Y, digo, nosotros estamos felices ya y nos vamos a afiliar, ¿no? Porque yo sí les pido que hagan otra reunión de estas el 9 de noviembre porque quiero un pastel. Lo tendrás. Pero ese es el día Muchas de gracias felicidades. por la acotación del maestro. Doctor del Sarucán, Quirotón. ¿cuándo es su cumpleaños? Doctor Sarucán. Caray, hay que decirlo. El 15 de Sí, julio. no hay que decir la edad, pero la No, fecha el 15 de sí. julio. Nos programamos una conferencia maravillosa con usted. ¿Qué dice? Muy bien. Voy a permitirme presentar pantalla precisamente por lo que nos comenta el doctor Gil Antón. Están nuestras redes y si al presentar pantalla nuestra presidenta Linda Irazó que da un mensaje ahí de cierre como parte precisamente del nacimiento de Colmenat. Aquí están las distintas redes por las que se mueve Colmenat. Voy a presentar pantalla. Si me permite, en este momento. A ver si ahí se aparece. Sí, nada más por la presentación, José Luis. Perdón. Sí, 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 sí. Sí, por la presentación. Y bueno, pues ya que José Luis me da entrada, sean todos ustedes, todos los docentes de ciencias de este país, sean bienvenidos a este colegio. Solo con ustedes, junto a nosotros, podremos hacer cosas que impacten de manera favorable a la educación científica en México y por lo tanto a la educación de nuestros niños y jóvenes, que son el pilar de toda sociedad. Así es de que, por favor, tenemos Facebook, tenemos Instagram, redes sociales, ahí están, tenemos una página, colmenat.mx, donde van a encontrar mucha información, todo el material que el doctor Sarucán nos ha ofrecido, ahí lo pondremos en breve, todavía estamos afinando esa página, pero ya hay mucha información para ustedes. Tendremos ahí toda una biblioteca, un reservorio que estamos organizando por asignatura y por nivel académico, donde pondremos videos, libros, artículos recomendables, etcétera, etcétera. Estará el libro de las cochinadas de Julieta, ¿no? Porque también
este colegio. Alguien preguntaba en el chat si está abierto para todos los niveles educativos. Julieta fue presidenta de una academia hace muy pocos años y ella es testigo de que academias como estas aceptan profesores de todos los niveles, desde preescolar hasta posgrado. Así es de que bienvenidos sean. Trabajaremos en conjunto para poder hacer realidad el nacimiento de Colmenat. Y les agradecemos, todos mis compañeros y yo, les agradecemos su asistencia, agradecemos las intervenciones de mis compañeros panelistas. Escribiremos el artículo Julieta, José, Manuel y yo, como producto de este nacimiento. Así es de que lo de las mascarillas. Muchísimas gracias, un abrazo con todo mi cariño. Bienvenidos. Larga vida, Colmenat. Larga vida, Colmenat. De acuerdo, Nos Julieta. pueden seguir ahí en nuestras redes sociales, y pueden inscribirse ahí al accesar a la página de Colmenat. Ahí pueden encontrar de manera muy sencilla los pasos para asociarse y colegiarse con Colmenat. Muchas gracias de veras a nuestros panelistas esta tarde. El día de hoy, pues agradecerles de manera muy puntual. Gracias, muchas gracias. Todos somos polinizadores del conocimiento científico y tecnológico. Síganos por nuestras redes. Enhorabuena. Buen día. Gracias. Adiós. Hasta luego, Julieta. qué Muchísimas gusto. gracias. Manuel, me da mucho gusto verte muy bien. Haciendo, sí. Linda, gracias, eres un amor. Gracias a ustedes, gracias a ustedes. José. Gracias a ustedes. Un placer. Estuvo muy